Bueno, con Cris ayer estuvieron charlando varias cuestiones teóricas, repasando, porque por ahí las tenían medias olvidadas, a las cuestiones de conjuntos. Entonces, bueno, fuimos anexando bastante de la teoría en el trabajo práctico también, ¿sí? Bueno, habíamos empezado a hacer el primero, que decía definir por extensión, cuando sea posible, los siguientes conjuntos. Dijimos ayer que definir por extensión significa escribir uno por uno todos los elementos del conjunto, siempre que la cantidad de elementos sea una cantidad finita, ¿sí? La definición por extensión de un conjunto no sirve cuando tenemos infinitos elementos en un conjunto, ¿sí? A veces podemos hacer algún abuso ahí de esta definición, pero lo correcto sería solamente utilizarla para conjuntos finitos, ¿sí? Entonces, vamos con el B. Dice que el conjunto B está formado por x tal que x pertenece a reales y x cuadrado es igual a 2, igual a 4, digo. Entonces, ese x tal que x significa, el conjunto B está formado por todos los elementos, llamados x, de manera tal que esos elementos son números reales, o sea, pertenecen a los reales. Y además, su cuadrado es igual a 4. Entonces, ¿qué les parece que tenemos que hacer ahí? Para encontrar todos los posibles números que cumplen con esto. Tenemos que Ahí resolver tenemos que reemplazar x la al R, cuadrado. la X. Bien, bien, hay que resolver la ecuación. No, otra forma sería empezar a ver uno por uno los números reales que elevados al cuadrado, si me dan o no me dan 4. Pero como los reales es un conjunto infinito, entonces nos podríamos pasar la vida que no le vamos, capaz que se nos olvida alguno, ¿no? Entonces, Resolvemos x al resolvemos, cuadrado igual a 4. exacto. Entonces ahí aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros y simplificamos. ¿Qué nos queda cuando simplificamos raíz con exponente par? Un módulo. Bien. Módulo de X. Igual a raíz cuadrada de 4, que es 2. Y entonces, ¿cuántas posibles soluciones tiene esto? ¿Cuáles son las soluciones o cómo seguimos? 2, menos 2 y 2. Muy bien. X es igual a más 2 o menos 2. Entonces, acá tenemos dos posibles. Si lo queremos escribir como por extensión, solo dos elementos cumplen esto, ¿no? Tanto el más 2 y el menos 2, que ambos son números reales. Entonces, por extensión, este conjunto es, voy a escribirlo abajo de nuevo, para no confundir. Y empezamos siempre del menor al mayor, para tener un orden, ¿no? Menos 2, 2. Este entonces es el conjunto B definido por comprensión. Y este otro es el conjunto B definido por extensión. Recordamos que un conjunto está definido por comprensión cuando lo que se dice acá es alguna condición con la cual yo puedo definir cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto, ¿no? Entonces, a partir de esa condición, yo puedo determinar perfectamente si un elemento pertenece o no pertenece a ese conjunto. En este caso, el conjunto B. Bueno, vamos con el C. Si no hay ninguna pregunta, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Voy a poner acá, estoy viendo los mensajes que ustedes me preguntan. Bueno. Profe, ¿Sí? ¿puedes, por favor, subir un poquitito para arriba para Sí, por poder supuesto. terminar de copiar? Perdón, ahí está. Vamos con el C ahora, ¿no? Dice, x tal que x es uno de los números impares comprendidos entre 4 y 14. Entonces, pensamos cuáles son los números impares comprendidos entre 4 y 14. El 5, el 7, el 9. 5, 7, El 11 y 9, el 13. 11 y 13. 11 y 13. Es un conjunto finito, perdón, y entonces lo podemos tranquilamente escribir por extensión. ¿Sí? Este es por extensión y acá está definido por comprensión. Vamos con el que sigue. Dice, voy a dejar ahí está.
D está formado por X tal que X es uno de los múltiplos de 3 mayores que 5 y menores que 7. Entonces, Pues 6. 6, 9, 12 y 15. 6, 9, ¿están de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, muy bien. Si dice Sí, sí. mayores que 5, no consideramos el 5. Bueno, el 5 no es múltiplo de 3, ¿no? Pero tiene que ser estrictamente mayor que 5 y menor que 17, ¿no? Si el 17 fuera múltiplo de 3, o sea, acá en vez de 17 hubiera un 18, tampoco lo deberíamos considerar al 18, ¿sí? Bueno, vamos ahora con el que sigue. E dice, X tal que X es una letra de la palabra carretera. Entonces, C, A, R, E y T. ajá, muy bien. Ya las otras, con nombrarlas una sola vez, ya está. ¿Sí? Podríamos nombrarla 2 o 3 veces, pero con nombrarla una sola vez a cada letra, perfecto, ya alcanza y sobra, ¿no? O sea que si un elemento está escrito más de una vez, en realidad se lo cuenta una vez, ¿no? Si yo tengo que ver cuántos elementos tiene este conjunto, y tengo 2 veces escrita la R, ponele que me confundí, puse la R 2 veces, se la cuenta una vez, ¿no es cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, y este está repetido, así que hay 5 elementos en realidad, ¿no? Por eso también, al momento de nombrarlos, se los nombra una sola vez. La R y la A no iría. Claro, la R, la A van solo una vez escritas. No es necesario escribirlas más veces. Bueno, vamos con el que sigue. Dice, el conjunto F está formado por los elementos X, tal que X es uno de los múltiplos de 5 mayores que 22 y menores que 38. ¿Cuáles son los múltiplos de 5 mayores que 22? 25, 25, El 10, 30 y el 15. 35. 35. 25, 30, el 15 no es mayor que 22 y menor que 38. 35. 35. Muy bien Ariel, ahí veo que estás participando en el chat también. Muy bien, vamos con el H, bueno, con el conjunto H, que es el punto, el ejercicio G. Dice X tal que X es un número primo menor que 15. ¿Cuáles son los números primos menores que 15? Se supone que estamos en naturales, ¿no? Vamos a poner así. 1, 2, 3, 5, 3. 7, 8 y 13. 1, 2, bueno, 1, 2, 3, 5. ¿Quién más? 7, 7, 11 y 13. Bien. En realidad el 1, nosotros en la teoría vimos que no lo vamos a considerar primo, porque nosotros definimos que el número primo es aquel que tiene 4 divisores. ¿Sí? Así está definido en la teoría, si ustedes van, creo que es en la teoría del trabajo práctico 0, o sea, la teoría 0, que dice que un número es primo si tiene 4 divisores. Entonces, supongamos el menos 3, o el 3 positivo, pongámosle, es primo, porque sus divisores son 1, menos 1, 3 y menos 3. Pero el 1 no es primo porque no tiene 4 divisores. Tiene solamente 2, el 1 y el menos 1. Entonces, si nosotros somos estrictos y nos atenemos a la teoría que vimos antes, al 1 no lo consideramos. Profe, pero ahí no dice números impares. No, dice número primo. Y el 4, y el 6, y el 8. El 8, el 4, el 4 no es primo, porque tiene 4 divisores. El 9. Más de 4 divisores. El 9 tampoco, porque tiene 6 divisores, que son 9 menos 9, 3 y menos 3, 1 y menos 1. Justo acá quedaron los impares son a la vez, los primos son a la vez impares, pero
pero no siempre pasa. Ah, no, el 2 no. El 2 es primo y es par, digamos. Excepto el 2. Profe, ¿Sí? quería probar a ver si mandaba el micrófono. Ah, bueno. Entonces, un número, repasamos entonces. Un número es primo si tiene 4 divisores. Entonces, ejemplo, 3 es primo porque sus divisores son todos rectos. 1 no es primo porque sus divisores son más 1 y menos 1, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro acá? No, profe. ¿No? Bueno. Bueno, vamos con el que sigue. Dice, definir por comprensión, dice ya el punto 3, cada uno de los siguientes conjuntos. Entonces ahora tenemos que hacer la actividad, lo que estábamos haciendo recién al revés, ¿no? La actividad contraria podríamos decir al 2. Entonces, tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo definirían ese conjunto por comprensión? Podemos Pertenecen a poner los los números números. naturales. X tal que X pertenecen a los naturales. ¿Pertenecen a los naturales? ¿Están de acuerdo? Mayores que 0, Ajá. mayores igual que 0 y menores Y X, mayor igual que igual. 9. Muy bien, esa es una manera. Ajá, el conjunto A, X. Habría que, profe, O habría ahí que podemos poner poner, que se profe, que incluye el 0 porque los naturales no está, entonces tendría que ponerse. Ah, muy bien, buen punto, no me había dado cuenta de eso. Acá tenemos que sí o sí ponerle que los naturales incluye el 0. Muy bien, excelente. le podemos poner, Profe, profe, que iría del 0 hasta el 9. Claro, del 0 al 9. Entonces, X tal que X pertenece a los naturales, incluyendo el 0, y X está entre 0 y 9, incluyendo ambos. No es la única forma, ¿no es cierto? Podríamos considerar otra forma de podríamos definirlo por poner comprensión. A ver, sí. los naturales positivos menores a 10. Bien, entonces, positivos pero incluyendo al 0, ¿no? X tal que X pertenece a los naturales, incluyendo al 0, y X es menor que 10. Bien, esa es otra forma que Profe, también... pero con una sola forma ya alcanza, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que por ahí puede ser que no tengan las mismas respuestas, pero que ambas estén bien, ¿no? O sea, Claro, claro. acá no. O podríamos poner X tal que X pertenece a los enteros, también, en vez de los naturales incluyendo el 0, porque si yo considero todos los enteros, no, acá no podríamos poner los enteros. Acá sí o sí serían los naturales. Acá sí podríamos poner, reemplazar en vez de naturales incluyendo el 0, poner los enteros. Y decir que esos números están entre 0 y 9 incluyendo, también es válido. ¿Alguien quiere hablar? ¿Sí? Sí, Juliana. Antes del 0, ahí en la primera fórmula sería, es un signito de conjunción, no se ve muy bien. Sí, es una conjunción. Listo. Puedo escribir mejor. ¿Se puede poner los enteros positivos incluyendo el 0 solamente? Sí, se puede escribir así. También, sí. Y hace falta poner el 0. Mayor que menos 1 quedaría y menor que 10. También podríamos escribir así. Ahí tenemos otra forma. Vieron como de muchas maneras puede ser correcto lo que uno escriba, ¿no? O sea que Ah, siempre igual. hay que poner eso, profe, por ejemplo, mayor igual que 0, menor igual que 9. No es necesario. O sea, puede ser así también. Como decía recién, no sé quién lo dijo, pero está muy bien. Creo que Abril fue, no sé. O Abril, sos vos la que estás hablando. Sí, soy yo la que pregunté. Ah, bien. No, puede ser, por ejemplo, X tal que X pertenece a los enteros positivos incluyendo el 0 o naturales incluyendo el 0, y la X está entre 0 y 9 incluyendo a ambos, o puede ser X tal que X pertenece a los enteros y X es mayor estricto que menos 1 y menor estricto que 10, ¿sí? O esto, cualquiera de las tres formas son correctas. No sé si respondí a tu pregunta, Abril, o no.
Sí, porque si no especificamos eso, sería ponerle los enteros positivos, puede ser infinito, cualquiera entonces. No sé si me explico. Si no especificamos eso, sería como diciendo que puede ser cualquier entero. Claro, si esto no estuviera, decís vos, claro, sería cualquier entero positivo y ahí ya el conjunto es infinito, no termina en 9, digamos. Ah, claro. No, hay que indicar de alguna manera que es hasta el 9. Los enteros positivos son, sí, el 10, 11, 12, 13. Y sigue, ¿no? Claro, ahí entendí. Perfecto. Bueno, vamos con el B. Dice 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Cómo podemos definir eso por comprensión? Profe, ahí podemos decir que X tal que X iría del... No, porque iba a poner del 1 al 9, pero no, porque toma ciertos puntos. Podemos poner Números que toma impares. 1... Los números impares. Los números Bien, impares los números Profe, menores a ¿se 10. podría decir que X tal que X pertenece a los naturales menores que 10, pero que son impar, obvio, a los naturales bien. impar? Bien, X tal que X pertenece a los naturales y X es impar y X es menor que 10. Ahí está. Esa sería una manera. Acá veo, Esperanza, que vos pusiste, bueno, lo mismo, es uno de los impares comprendidos entre 0 y 10. Podríamos ponerle acá mayor que 0, ¿no? Naturales positivos. Sí, los naturales son todos positivos. O sea, no es necesario escribirle natural positivo. Es más, creo que nunca había ese símbolo, aunque no estaría mal, pero ya se supone, sería como redundante, ¿no? Los naturales son todos positivos ya por definición. Entonces, no tiene sentido, ¿no? X tal que X pertenece a los naturales y X es impar. Y podemos poner naturales incluyendo el 0 y X está entre 0 y 10. Los dos son correctos. Bueno, en el C tenemos C igual a azul, rojo, amarillo. ¿Qué define a C? ¿Qué son azul, rojo y amarillo? Los colores primos. Colores primarios. Muy bien, entonces ponemos X tal que X es un color primario. Primarios era. Muy bien. Y ahí entonces definimos, ¿no? Por comprensión ese conjunto. Bien, el D, ¿qué sería? Los dedos de la mano. Muy bien, tal que X es el nombre de un dedo de la mano. El E dice Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Los planetas del Muy bien. universo. ¿Del universo? No, del sistema solar. Ah, el sistema solar. Muy bien. En el universo hay muchos, se están descubriendo cada día más planetas que no son de nuestro sistema solar, ¿no? Así que X tal que X es un planeta del sistema solar. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el chat no hay ninguna, Ceci, por las dudas. Bueno. Ay, hola, Cris. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bien, bien. Alegre. Profe, ¿puedes subir un ratito? Sí. Para que se termine de copiar, por favor. Gracias. Sí, Tomás. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, me dicen. ¿Puedo bajar, Tomás? O avísame cuándo. Sí, profe, listo, gracias. Bueno. Bueno, vamos a repasar ahora otro concepto. ¿Sí? Y en el examen, ¿esto cómo cómo lo incorporaríamos? ¿Como en múltiple choice o no?
Y sí, miren, la autoevaluación es toda multiple choice, o casi toda. Vamos a evaluar a ver si ponemos algún ítem donde tengan que sacar una foto y subirlo, ¿no? Pero, para resolver. claro, pero la mayoría les diría que son múltiples choice. ¿Y el parcial, profe? Y el parcial no, el parcial son todos consignas en las que ustedes tienen que resolver y después subir lo que elaboraron, ¿no? O sea que tendríamos que subirlo así como foto. Claro, exactamente, o como, lo mejor, ¿no? Como PDF, estaría genial. Si en vez de imágenes mandan, no sé, un PDF con Cam Scanner, pero bueno, falta bastante para eso todavía, así que Profe, por pero ahora, ¿cuánto tiempo más o menos vamos a tener? Es demasiado un PDF, profe. bueno, por eso hay tiempo, pueden ir investigando alguna aplicación, yo les sugiero Cam Scanner, digo, les va a servir para varias materias. Amo los tips. Bueno, con Cam Scanner está buenísima, es una aplicación gratuita, por ahí tiene un poco de propaganda, pero uno puede ir sacando fotos y directamente convertir en PDF y subir eso, ¿no? Pero bueno, eso es para pensando en el parcial o en los exámenes finales. En la autoevaluación no hay, generalmente son múltiples choice. Igual, si no, las imágenes también las podemos convertir en PDF. Sí, también, por supuesto, hay muchas opciones. Microsoft Lens también, o poner en un Word y convertirlo en PDF, bueno, hay muchas formas. Por eso les digo que investiguen para que no, llegado el momento, ya tengan resuelto eso, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora, repasar qué significa cardinalidad de un conjunto. Y bueno, tipos de conjunto, decimos que los distintos tipos de conjunto podemos clasificar en los que tienen un número finito de elementos, estos se llaman conjuntos finitos, y los que tienen un número infinito de elementos se llaman conjuntos infinitos. Y el número de elementos de un conjunto finito es lo que se llama la cardinalidad de dicho conjunto, que se simboliza con este símbolo. No confundir con signo numeral ni hashtag, ¿no? No, se llama cardinal. En matemática tiene ese significado. ¿Sí? Entonces decimos el cardinal de A, o también, bueno, depende del libro que uno lea, ¿no? Por ahí se lo llama con otro símbolo, por ejemplo, card de A. Bueno, decimos que dos conjuntos finitos A y B son equipotentes, X significa igual, equipotentes, si tienen exactamente el mismo número de elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, si los conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, son equipotentes, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? Acá en el chat no hay ninguna, Ceci, por las dudas, ¿eh? Bueno. Profe, ¿Sí? yo estoy viendo el material ¿Sí? Ajá. y acá como que tenemos que enumerar los elementos, ¿no? Y ahí poner la cantidad de elementos que son. ¿Puede ser que esté bien? Claro, claro. Así se hace, pues dice, por ejemplo, en el ejemplo del material, dice que A es igual a H, I, J, K, L y N. Entonces decimos que el cardinal es igual a 6. A es igual a 6. Claro. ¿Está bien? Como tenés ese conjunto, está formado por 6 letras, entonces el cardinal de ese conjunto A es 6. Porque si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que tenemos eso nomás, de la cantidad de elementos que tienen Sí. un conjunto. Exacto. Entonces vamos ahora a establecer, ¿no es cierto?, de estos conjuntos. Bueno, dice, hallar en cada caso un conjunto que cumpla con las condiciones dadas siempre que sea posible. Pensé que preguntaba el cardinal, pero nada que ver. Un conjunto de números pares comprendido entre 3 y 15, cuyo cardinal sea 3. Entonces le vamos a llamar a ese conjunto. Entonces, el cardinal del conjunto tiene que ser 3. Es decir, que tiene que tener 3 elementos. 1, 2, 3.
¿Qué condición tienen que cumplir esos tres elementos? Que sean números pares comprendidos entre 3 y 15. Entonces, ¿qué tres elementos podemos escribir? El 4, el 8 y el 12. Muy bien, 4, 8 O el 6. o 12. U otra opción sería el 6. ¿Qué más? 14. 8 y 6, 10. 14 y 10. ¿Sí? Es decir, que también para esta consigna podemos tener varias respuestas correctas. ¿Sí? No necesariamente una. Vamos con el segundo. Dice, un conjunto de números compuestos significa que no son primos, comprendidos entre 3 y 35, cuyo cardinal sea 10. Entonces, le vamos a poner B a ese conjunto, y tenemos que encontrar 10 números, ¿sí?, entre 3 y 35 que sean compuestos. El 6. El 4, el 9. 5, el 6, El 1, El puede ser 5, el 7. pregunto, No, el ¿es 5 no, es compuesto? primo. el Claro, 7, el 5 es primo. El 7 también es primo. el 1, profe. El 1 no está entre 3 y 35. no, Compuesto perdón. significa... El 12. el 12, el 14, Bien. ¿Cuál más? Díganme después. 18. el 16, 17. 17. No, el 18, el el 17 20, no. El 17 20. no, yo dije 17 no. 5, 6, 7, 8. Vamos 8. Me faltan 2. el 24 y el 30. Muy bien. 25 y 30. El 25 también. Bueno, acá elegimos algunos. Hay muchos más. Quien dijo el 5 y el 17 no son Yo compuestos. dije ¿Qué significa? 17 no. Muy bien, muy bien. Bueno, el 5, por ejemplo, tampoco puede ir porque tienen que ser compuestos. Y el 5 tiene solo 4 divisores. Profe, ¿el compuesto tiene que tener más de 4 divisores? Exactamente, tiene que tener más de 4 divisores. Entonces el 5 tiene el más 5, el menos 5, el 1 y el menos 1. Entonces, el 21 también puede ser, Adriana. El 17 tiene solamente también 4 divisores, que son el, bueno, 17, menos 17, 1 y menos 1. Entonces estos dos números son primos. Profe, el 23 también no sería un número primo. Claro, el 23 es un número primo, así que tampoco podríamos escribirlo. ¿Sí? Muy bien. Profe, antes de que arranque a explicar la siguiente, le hago una consulta. Ajá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habían dicho que cuando terminamos el TP número 1 iban a subir en modo PDF la pizarra? Sí, Sí, ya está subida. Es lo que dije al principio de la clase. ¿Sí? Ah, Esta listo. noche la subimos. Listo, gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Si acá continuamos. decían que el 21 también, profe, pero a mí me parece que no, porque no corresponde a la consigna en realidad. Sí, porque es compuesto. Perdón, sí había leído pares arriba, perdón. Ah, No, claro. leí pares, pero acá habían consultado eso, así que sí, Adriana. Sí. Yo justo vi el mensaje también. Bueno, vamos con el C. El conjunto solución de 2x al cuadrado menos 50. A ver, antes que nada sigo con el comentario de Eve, que justo lo estoy viendo. Dice, los compuestos no son primos entonces, y no, los compuestos no son primos, ¿sí? Los compuestos, estos son los que tienen 4 divisores, dijimos recién, estos son primos, ¿sí? Bueno, ya lo puse acá abajo, son primos 5 y 17, no sé si alguien dijo el 23 también, que también es primo, ¿no? Ahora, el 21 tiene más de 4 divisores. Tiene como divisores el 7, el menos 7, el 3, el menos 3. Entonces, eso es compuesto, ya es compuesto, ¿no? O sea que sería tener más de 4 divisores. Claro, acá lo ¿Y el escribí. 1 en qué
categoría entraría? El 1 no es ni uno ni otro, ni chicha ni limonada. Tiene. Claro, como tiene 2, no tiene ni 4 divisores ni más de 4 divisores. Lo Entonces, compuesto vendría a ser lo contrario, lo primo. sí, podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí, si un número primo, según nuestro material teórico cero. ¿Sí? Si un número primo es aquel que tiene 4 divisores, el número compuesto es aquel que tiene más de 4 divisores. ¿Sí? Bueno, vamos con el conjunto solución, dice, de 2x cuadrado menos 50 es igual a 0. Tenemos que, entonces, escribir el conjunto solución, ¿no es cierto? ¿Qué les parece que tenemos que hacer entonces? Lo resolvemos. Profe, ahí me perdí, ¿lo tenemos que resolver cuando tenemos un ejercicio así? Claro, y enumerarlo, a ver qué dice la consigna, enumerarlos, ¿no? Un conjunto que cumpla con las condiciones dadas, siempre que sea posible. O sea, un conjunto solución de esta ecuación. Entonces, buscamos las soluciones de esta ecuación, básicamente. ¿Propiedad Entonces, uniforme, profe? muy bien, aplicamos propiedad uniforme, acá sumamos, entonces, con la propiedad uniforme, 50 a ambos miembros, y nos queda que 2x cuadrado igual a 50, después dividimos Me dio 5 a mi profe, yo lo resolví. Sería 5 y menos Bien. 5. Exactamente, Claro, 5 y menos 5. 5 y menos 5, porque al aplicar propiedad uniforme con la raíz, nos queda x cuadrado igual a 25, al aplicar raíz a ambos miembros, nos queda acá, al simplificar, el valor absoluto de x igual a 5. Entonces, x es igual a 5 o menos 5. Entonces, el conjunto solución Serían lo tenemos esos que dos dar, numeritos. claro, esos dos numeritos, menos 5, 5. Entonces sí pudimos dar un conjunto solución de esto, ¿no? Y lo escribimos por extensión o por comprensión, está escrito acá. Por extensión. Por extensión. Por extensión, muy bien. No sé qué está Extensión. resolviendo Elías, capaz es el que sigue. Bueno, no entendí. Elías puso algo en el chat, pero no entendía a qué se refiere. Capaz que es de este que sigue, el D. Dice, el conjunto solución de, de esta inecuación, ¿no? Entonces acá la resolvemos a la inecuación, nos queda menos 3 por valor absoluto de 2x menor que 3. ¿Cómo resolvemos esto? Ahí no se da vuelta Profe, se invierte el menor. Ajá. Muy bien, porque vamos a dividir ambos miembros por menos 3. Entonces, o pasamos, lo vemos como pasamos el menos 3 dividiendo, ¿no? Entonces ahí se invierte la desigualdad. Nos queda así, acá nos queda 3 dividido 3 menos 1, y acá nos queda el valor absoluto de 2x es mayor que menos 1. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Sería menos 1 y 1? ¿O no? Sí, y aunque siempre que tenemos el valor profe, absoluto de algo, es mayor que ¿qué? Que X. que No, menos uno sería. el resultado de un valor absoluto. Siempre es positivo. Siempre es positivo, o sea que siempre va a ser mayor que menos 1, ¿no? Mayor a 0. Claro, a esto lo podemos expresar como que el valor absoluto de 2x es mayor que menos 1, sí, es más, es mayor o lo sumo igual que 0. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí, si quieren lo podemos desdoblar, pero vamos a llegar a que cuando el valor absoluto de algo es mayor o igual que 0. ¿Para qué valores de x? Siempre. Siempre. Entonces, si lo desdoblamos igualmente, decimos 2x es mayor o lo sumo igual que 0, o 2x es menor o a lo sumo igual que 0. Entonces, resolviendo esto, nos queda que x es mayor o lo sumo igual que 0, o bien x es, porque este 2 pasa dividiendo, ¿no? Y nos queda 0. 0 dividido 2, 0. Y lo mismo acá, pasa el 2 dividiendo y nos queda 0. O sea, Y ahí obtenemos... serían todos los positivos. ¿Cómo?
No. Me perdí, profe. ¿Cuál sería el conjunto de solución? Bueno, veo ahí en el chat que a muchos se les va, se Profe, les ¿podría sale. explicar esa parte de nuevo? Wanda, sí, ya explico de nuevo. Yo estoy conectada desde dos dispositivos. Cris, ¿vos estás ahí? Por las dudas de... Sí, Ceci, yo estoy acá. Yo te Bueno, veo ok. bien. Yo voy a salir de donde estoy porque por ahí puede ser que como estemos de dos dispositivos, yo me conecté con la sala 604 del celular también y viste que a los chicos se les sale a cada rato, capaz que es porque estamos dos conectadas a la vez, así que yo voy a Bueno, cortar en el otro perfecto, Ceci. dispositivo. Sí, sí, quédate tranquila que yo estoy acá. Bueno, dale. Genial. Bueno. Explico de nuevo esto entonces. A ver si me funciona la pizarra. A ver, no me anda la pizarra. Ahí está. Bueno, hasta acá, ¿entendieron? Wanda, creo que vos habías preguntado esto. Sí, hasta ahí entendí que se aplica la cosa uniforme y se les resta, digamos, se les resta y se da vuelta el signo al ser Cambia el negativo. sentido de la desigualdad. Bien. Ajá. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuándo un valor absoluto o para qué valores de X el resultado del valor absoluto va a ser mayor que menos 1? El número que vos escribas ahí, el que te imagines, cualquier número real, siempre multiplicado por 2 y calculando su valor absoluto, siempre va a ser mayor que 0, porque el resultado de un valor absoluto siempre es positivo, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, el valor absoluto de menos 7, el resultado es 7. Si tengo el valor absoluto de 0, el resultado es 0. Si tengo el valor absoluto de algo positivo, como poner 100, el valor absoluto de 100 es 100. Lo que vos obtengas acá como resultado siempre va a ser positivo o a lo sumo 0, ¿sí? Entonces, y por supuesto todos estos van a ser mayores que menos 1, ¿sí? En realidad, entonces se resume decir que el valor absoluto de algo, de lo que sea, en este caso 2x, mayor que menos 1, se resume a que sea mayor o a lo sumo igual que 0. ¿Sí? Jamás vamos a obtener un número negativo. Claro, o sea que entonces lo podemos resumir escribiendo eso y ya está. O sea, se Lo entiende podemos resumir. que cualquier número... Claro. Entonces, es más, hasta ahí, hasta en este caso yo ya me puedo dar cuenta que acá, que X puede ser cualquier número real, o acá me puedo dar cuenta que X pertenece a los reales, ¿no? Porque el conjunto solución de estos son todos los reales. Pero bueno, si yo no me diera cuenta de esto, entonces tengo que resolver esta inecuación que está acá. El valor absoluto de 2x es mayor o a lo sumo igual que 0. Y ¿Eso pasaría entonces, siempre que hay un valor absoluto en una inecuación? no, siempre que haya un valor absoluto mayor que un número negativo. Ah, claro. Cualquier, ¿sí? El resultado de cualquier valor absoluto va a ser mayor que un número negativo, porque siempre el resultado va a ser a lo sumo positivo o 0 a lo sumo, ¿sí? Y bueno, entonces ahí, si yo igualmente no me diera cuenta de eso, al resolverlo de esta manera, digo, bueno, 2x es mayor que 0, o bien 2x es menor o al sumo igual que 0. Resuelvo las inecuaciones y me queda que x es mayor o igual que 0 o x menor o igual que 0. Si lo grafico en una recta numérica y pinto todos los x mayores o iguales que 0, pinto el 0, que pongámosle que está acá, y todos los que están a la derecha, y después los x menores o iguales que 0, pinto el 0 y todos los que están a la izquierda. ¿Qué pinté en total? Todo. Todo. Todos los Todos los números números reales. reales. Claro, del menos infinito al más infinito. Entonces, el conjunto solución es del menos infinito al más infinito, que es lo mismo que decir todos los reales. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, profe, gracias. Bueno, él le dice un conjunto infinito y discreto. ¿Se acuerdan qué significa discreto?
No. Discreto significa... No, profe. Creo que era. ¿Se lo puede colocar en la recta? No, todos se pueden colocar en la recta, los reales, los enteros, los naturales, los racionales, sin embargo, no todos son discretos. Discreto significa que si yo elijo dos números de ese conjunto distintos, entre medio de ellos hay una cantidad finita de elementos de ese mismo conjunto. En los reales, ¿sí? Si yo elijo dos números, por ejemplo, el 3 y el 4, ¿no? Entre medio de ellos, ¿cuántos números reales hay? Infinitos. Profe, ahí podemos Infinitos. decir, por ejemplo, Es infinita. enteros. Claro. Entonces, este conjunto, el de los reales, no es discreto, porque entre dos números reales hay infinitos otros números reales. En cambio, el conjunto de los números naturales, o el de los enteros, como decían recién, son conjuntos infinitos y a la vez discretos, porque si yo pregunto, en el conjunto de los naturales, supongamos que yo en esta recta grafico los naturales, pinto el 0, bueno, supongamos que es incluyendo el 0, el 1, el 2, el 3, y entre el 0 y el 3, ¿cuántos números naturales hay? 4. 2, el 1 y el 2. Bueno, si pregunto estrictamente entre medio del 0 y el 3, hay dos números naturales, y punto, ¿sí? Entonces, en los naturales es un conjunto discreto, y también los enteros. Entonces ahí podríamos escribir los naturales incluyendo el 0, o bien los enteros, o los naturales solo, o los enteros negativos. Todos estos son conjuntos infinitos y discretos. ¿Sí? O sea que discreto sería lo finito. Donde no hay intervalo sería, o sea, que es de intervalo de un punto al otro. No entiendo tu pregunta. Yo no entendí, profe. Infinito, bien, un conjunto infinito es que tiene infinitos elementos. Un conjunto es discreto, o sea, tiene infinita cantidad de elementos. Querría decir algo así como que podamos contar cuántos números hay entre medio. Claro, exactamente. En discreto significa que, voy a hacer más espacio para que poder escribir. Voy a borrar esto. Bien, un conjunto es discreto si dados dos elementos cualesquiera de ese conjunto existe una cantidad finita de elementos del conjunto entre ambos elementos. En ese caso serían 2, profe, del 1 al 2. Claro, exactamente. Yo pregunto. Es como que si se suma al otro. ¿Puede ser? ¿Cómo si se suma al otro? No entiendo eso. Ahí viene a ser el 1 y el 2. Claro. Y si yo pregunto, entre el 0 y el 4, ¿cuántos números naturales hay? ¿Los puedo contar? Sí, hay 3. Sí. Hay 3. Entonces, entre el 0 y el 4 hay 3 números naturales. Entonces, 3 es una cantidad finita. Por lo tanto, el conjunto de los números naturales es un conjunto discreto. ¿Sí? Porque cualquiera de dos números que elijas, si yo elijo el 100 y el 1840, entre medio de ellos
Hay muchos elementos, hay muchos números, pero es una cantidad finita de números naturales. Ahora, en el conjunto de los reales eso no pasa, es imposible, porque entre el 1 y el 2, por ejemplo, en los números reales, ¿sí? Hay infinitos números, el 1,01, el 1,00001, y hay un montón de números, tanto racionales como irracionales. Hay infinitos números racionales ahí adentro, irracionales también, por lo tanto reales también. ¿Sí? Entonces, el conjunto de los números Profe, racionales... una pregunta. ¿Sí? O sea que los discretos son los enteros y los naturales nomás. En eso se puede contar los discretos, que serían los finitos. Claro, no son finitos, son conjuntos infinitos y discretos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué son discretos? Porque entre dos números cualesquiera de ellos hay una cantidad finita de elementos. Pero que sea discreto no significa que sea infinito. O que sea infinito no significa que sea discreto. ¿Sí? No, una cosa no supone la otra. Y en contraposición... Serían infinitos, profe, solamente serían infinitos, porque va desde menos infinito a más infinito. Son infinitos porque tienen una cantidad infinita de elementos. Sí, algunos van de menos infinito a más infinito, o sea, todos los conjuntos numéricos que conocemos, los naturales, voy a hacer más espacio. De los que vimos hasta el momento, ¿no? Los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales, son todos infinitos, son conjuntos infinitos. De estos, son discretos solo los naturales y los enteros son discretos. ¿Sí? Y el de los racionales, los irracionales y los reales son densos. Entonces la pregunta decía un conjunto infinito y discreto. Y bueno, tenemos solamente, si nombramos estos, ¿no? Los naturales y los enteros son a la vez infinitos y a la vez discretos. ¿Sí? Son infinitos. Son densos. ¿Cómo? Son densos, dice ahí. Sí, densos. Porque entre dos números cualquiera de ellos, lo había escrito acá también. Q y R son densos porque entre dos números, Q o R, o sea, entre dos números reales, hay infinitos otros reales entre medio de ellos. Eso significa, o decimos en matemática, que son densos. Claro. ¿Sí? Lo voy a escribir de nuevo porque se ve que mi letra está bastante fiel. Pero bueno, también tenemos otros ejemplos que son conjuntos infinitos y discretos. Por ejemplo, o sea, saliendo de este esquema, ¿no? Que parecería que tenemos que estar siempre en esto. Otro ejemplo, esto lo pusimos como acá como paréntesis, ¿no? Entonces, la respuesta podría ser estos, ¿no? Respuesta, voy a escribir abajo para que no se nos mezcle. Profe, la profe de teoría había explicado, pero como que no lo entendí porque dijo discreto y puso un puntito al lado del otro. Pero ahora entendí mejor. Ah, bueno, me alegro entonces. Sí, lo venimos trabajando con nosotros también, creo que lo vimos o en la ambientación o el trabajo práctico cero, lo charlamos también. Bueno, entonces respuesta, ¿qué podemos responder a esto? Profe, ahí podemos poner que sería de los conjuntos de los enteros y los naturales. Claro, podemos poner los enteros. Otra respuesta podría ser los naturales, enteros naturales. Podríamos escribir también los enteros negativos. O podríamos escribir x tal que x es par. Es un número par. ¿Sí? O sea, no podemos, no necesariamente tenemos que encasillarnos en esto, ¿no? Si yo digo todos los números pares, y bueno, es un conjunto infinito, porque los números pares son infinitos, y a la vez es discreto, porque entre dos números pares
yo puedo establecer una cantidad finita de números pares, ¿no? O podríamos poner números impares. Bueno, hay un montón de formas. O x tal que x es un número primo. También sabemos que los números primos son infinitos y entre dos números primos podemos encontrar una cantidad finita de números primos, o sea que también es un conjunto discreto, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de esto que haya quedado? En el chat no tengo ninguna, Ceci, por las dudas. Bueno. Bien, vamos con el 5. Dice, en los siguientes problemas, completar el espacio en blanco con el símbolo apropiado. Pertenece, no pertenece, incluido, no incluido, para que la proposición sea verdadera. Quien esté en otra, porque dice, bueno, el anterior es fácil, sale. En este preste atención, porque este es un poco por ahí más confuso, ¿sí? Bueno, dice, en los siguientes problemas completar. Entonces, pensemos, ¿con qué número, con qué símbolo relacionamos el 2 y este conjunto? Dice, x tal que x es un número primo y x es par. No pertenece. Es No par. pertenece. Pregunto, ¿el 2 podría pertenecer a este conjunto? Es par, pero no primo. Pertenece, sí, es primo. ¿Cuántos Sí, son los Sí, divisores? pertenece, ¿Cuáles son los Dice divisores y. de 2? Es pertenece. ¿Cuáles son los divisores de 2? Pertenece. 1 menos 1, 2 es 2. Claro, 1 menos 1, 2 y menos 2 tiene 4 divisores. Entonces es primo. Y también es par, cumple con las dos cosas. Ah, ¿Sí? sí, no Para toma el en cuenta 2 los es negativos. verdadero. Bien. Es verdadero que Es es número primo, es pertenece. verdadero que es par, por lo tanto es verdadera la conjunción. Y por lo tanto pertenece, como muchos estaban diciendo. Muy bien. Bien. Pensemos acá, el menos 5 y este conjunto. ¿Pertenece, no pertenece? ¿Incluido o no incluido? ¿Cuál pongo? Pertenece. Pensemos, Pertenece. este conjunto, muy bien, es pertenece. Este conjunto está formado por 3 elementos. Un elemento es el 7. Otro elemento es este conjunto. Es decir, cuando un conjunto está metido dentro de otro, pasa a tener estatus de elemento, ¿sí? Entonces, el 7 es un elemento, después está este elemento que es un conjunto, el conjunto formado por el elemento 5, pero ahí pasa a tener, acá como está entre los puntos y coma, pasa a tener estatus de elemento del conjunto mayor. Y el menos 5 este que está acá. Entonces, vemos que el menos 5 es un elemento, sería acá este, ¿no? A ver, voy a borrar, lo voy a remarcar con otro color este menos 5, porque como este menos 5 forma parte como elemento acá de este conjunto, entonces ponemos pertenece. Profe, ¿sería un elemento dentro de otro subconjunto, de un subconjunto? O sea, claro, como que lo nombra y está ahí afuera, por eso es. No entendí muy bien. Bien, a ver, voy a explicar de nuevo. Yo digo por los que están dentro de llaves, sería un subconjunto, un elemento, un subconjunto dentro de un conjunto, ¿o no? No entendí la última parte, se me cortó ahí. Que el menos 5 que está entre llaves, el que está en el medio, sí, ese sería un elemento de un subconjunto, ¿o no? Es un elemento del conjunto original. ¿Sí? Claro. Ah, ¿no te lo toman como subconjunto por estar entre llaves también? Claro, es un conjunto metido en otro conjunto. Sí, es un subconjunto, podemos decir que sí. Ahora, si yo tuviera, a ver, que seguramente aparece más abajo. Si yo tuviera, lo mismo, voy a poner ahí otra versión de este, ¿no? Si yo tuviera, así. Completar, y acá el mismo conjunto que tenemos acá. Formado por el 7. Ahí sería incluido. Y menos. No. No. Ahí es pertenece. ¿Por qué? Porque en este caso, esto que está acá, mirando este conjunto de la derecha, es un elemento,
¿sí? Cuando yo nombro los elementos de un conjunto, los separo con puntos y comas, ¿sí? Entonces, esto forma o tiene estatus de elemento, porque está en un conjunto entre los puntos y comas, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, si yo tengo esto relacionado con esto, le pongo un pertenece, porque esto ahora tiene estatus de elemento. Si ahora yo digo el conjunto formado por el conjunto que contiene a 5, y tengo esto así, del mismo conjunto a la derecha, entonces ahora sí tengo claro, se usa el incluido. Tengo el conjunto formado por el elemento conjunto que contiene a 5, está incluido, y ahí usamos la inclusión, en este otro conjunto. ¿Sí? Por eso dije que presten atención, porque ahí eso es como por ahí difícil de agarrarle la mano. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Profe, o sea que cuando tiene dos llaves, estamos Ajá. hablando de otro conjunto, digamos, y no de Ojo, un elemento. no depende de la cantidad de llaves. No depende de la cantidad de llaves. Sería, por ejemplo, el caso del C. Sería incluido. Claro, exactamente. Muy bien. Pero si en el C si en el C yo acá le agregara dos cositos más, ahí sería un pertenece. Porque esto que está acá es un elemento del otro conjunto. Entonces, ojo, no depende de la cantidad de llaves, ¿sí? Si yo acá pusiera una doble llave, entonces esto es un elemento, entonces ahí ya cambia esto pertenece. ¿Se entiende? Si no se entiende, vamos a ver varias. O sea, cuando es elemento, pertenece. Claro. Exactamente. Entonces, yo a esto lo leo, a este conjunto que está acá a la derecha lo leo como el conjunto que tiene como elemento a E, al conjunto formado por A O, a U y al conjunto formado por la I. Entonces, el conjunto que contiene como elemento al conjunto formado por A, ¿cómo es respecto a este conjunto? Está incluido. Está incluido, muy bien. Porque todo elemento de A pertenece también a este otro conjunto de la derecha. ¿Sí? O sea, este elemento, en este caso es un solo elemento, pero este elemento también es el elemento de este lado. ¿Sí? Y si, por ejemplo, ahí no tuviera ningún corchete. ¿En dónde? ¿Ahí es esto acá? Claro, el C. Bueno, buena pregunta. Acá ponemos otras opciones y le vamos agregando easy, las casas de easy, otras opciones. Vamos a ver si tengo A, rayita, y este conjunto. E, A, O, U, y el conjunto formado por ahí. ¿Qué les parece a ustedes? No pertenece. Muy bien. No hay ningún elemento acá adentro que se llame A. O sea, esto es el conjunto que contiene A, es un elemento, ¿no? Es un elemento del conjunto original. Pero A solita, entre punto y comas, no está. Entonces, esto es un no pertenece. ¿Se entiende? Hay que ser muy cuidadosos con eso. Bueno, el D, entonces, díganme. El conjunto que está formado por los elementos 3 y menos 1. ¿Pertenece, no pertenece, está incluido o no incluido en este Pertenece. conjunto? Pertenece, muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque cambia de lugar, pero... El orden. ¿Estén invertidos no importa, profe? Claro, no importa que cambien el orden, y tenemos exactamente el mismo, entre punto y comas tenemos eso como elemento. Entonces, pertenece, porque esto es un elemento de este conjunto. El conjunto formado por el conjunto que contiene a 5 y menos 7. ¿Cómo es con respecto a este conjunto? No está incluido. No está incluido. Muy bien, no está incluido.
¿Por qué? Porque no hay ningún elemento que se llame así dentro de este elemento. Dentro de este conjunto, perdón. No sé si se me salió feo y esto después queda, así que lo voy a hacer mejor. Bien. El conjunto formado por el elemento B, ¿cómo es con respecto a este conjunto? Pertenece. Muy bien, pertenece porque este elemento, esto, está como elemento acá dentro. Entonces, la relación ahí es de pertenecer. Y si estuviera la B solita, también pertenecería porque al principio... También, exacto, excelente, muy bien. En el G, el conjunto formado por 4 y 9 está incluido. No pertenece. No pertenece. Bueno, podemos decir ahí que no pertenece, pero también que no está incluido. Claro, que no está incluido creo que sería lo más acorde. Sí, este conjunto no está incluido dentro de este. Pero el no pertenece, también, no estaría mal considerando que esto fuera un elemento, ¿no? Ahí podría ser ambas cosas a la vez. Bueno, el H, ¿qué les parece? Pertenece. Pertenece. Si es pertenece... Está incluido. Si es pertenece, Está incluido. Bien, es que está incluido. Si fuera pertenece, tenemos que encontrar esto entre 2 puntos y comas acá adentro, completo. Y no es así. Entonces, si está para que esté incluido, tenemos que mirar cada elemento, Profe, hay un micrófono prendido. Sí. No sé de quién es. Juliana. Profe, no escucho nada. Ahí está, se lo Ahí apagó. está. Genial. Bien, para saber si está incluido o no, entonces miramos si todo elemento de A también pertenece a B. Bueno, si todo elemento del conjunto de la izquierda también... Perdón, Ceci, ¿vos sabés que justo pregunta acá Dafne? Ajá. Dice que si del punto F, Ajá. las demás B que aparecen no se tienen en cuenta. Ah, bien, no se tienen en cuenta. Ahora volvemos sobre este, entonces. Terminamos de hacer el H y volvemos sobre el F. Entonces, en el H, para saber si este conjunto está incluido o no dentro de este, miramos que cada elemento del conjunto de la izquierda esté también en el conjunto de la derecha. Vemos que este elemento está acá y este otro elemento está acá. ¿No? Entonces podemos decir que si tenemos cualquier elemento del conjunto de la izquierda, entonces también pertenece al conjunto de la derecha, y eso significa que el primer conjunto está incluido en el segundo. En el caso del F, volvemos al F, otra opción, digamos, si tuviéramos B con el mismo conjunto, B, C, D, esto, B, C, bueno, era larguito. Ahí, como preguntaba una compañera, si tenemos esto con respecto al conjunto, entonces vemos que está como elemento acá, la B solita. Entonces sería un pertenece. ¿Sí? Si tuviéramos así, entonces vemos que eso está como elemento acá, así que también sería correcto el pertenece. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, como tenemos con una sola llave, y acá lo tenemos con una sola llave, entonces descubrimos que esto es un elemento del conjunto de la derecha. Entonces, lo correcto es el pertenece. No sé si respondí a tu duda. Creo que entendió bien, Ceci. Acá hay otra consulta igual. Bueno. Esperanza. Profe, en el G no sería que no pertenece. Bueno, en el G, ahí está, la verdad que podríamos decir que no pertenece y que no está incluido. Cualquiera de los dos es correcto, porque si nosotros consideramos que esto podría llegar a ser un elemento de este conjunto, y bueno, la relación es que no pertenece. Y si no, podemos considerar que es un conjunto con respecto a otro conjunto y podemos ver que no está incluido. Pero sí, cualquiera de los dos sería correcto.
¿Y se podría poner las dos si no? Sí, ¿O sí, tiene sí, que sí. Ah, ok. Sí, por lo general, Yo lo dije después. Sí, perdón, Cris. Ceci, estaba por aportar que por lo general siempre lo tomábamos como un subconjunto. Claro, por Recordar lo entonces por eso general, estaban incluidos. Ujú. por lo general, claro, lo tomamos como es un conjunto, tomamos la inclusión, pero no estaría mal, no está mal si le ponemos un no pertenece. Sí. Voy a ponerlo porque puede ser también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, a mí no me terminó de quedar en claro el C. El C. Bueno, hay que tener bien de fondo sabido qué significa esta definición, ¿no?, de inclusión. Entonces, la pregunta es, ¿los elementos del conjunto de la izquierda pertenecen también al conjunto de la derecha? Ahí tenemos dos conjuntos, ¿no? Este y este. Ahí les marco con verde donde empieza y donde termina cada conjunto. Entonces, acá, esto es un elemento de este conjunto de la izquierda. Y también es un elemento del conjunto de la derecha. Entonces, si todo elemento que pertenece al conjunto de la izquierda implica que también pertenece al conjunto de la derecha, entonces se dice que el primer conjunto está incluido en el segundo. Creo que lo tenemos a ver más arriba, la definición de inclusión. Mucho más arriba. Bien, ¿ves? Esto es lo que estamos mirando de fondo. A está incluido en B, sí, solo sí. Para todo X, si X pertenece al primer conjunto, entonces X pertenece al segundo conjunto. ¿Sí? En este caso X sería todo elemento. Si todo elemento que pertenece a A, entonces pertenece a B, entonces decimos que A está incluido en B. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces acá tenemos un solo elemento, este, que pertenece a A, entonces también pertenece a B, entonces decimos que el primero está incluido en el segundo. Igualmente ya vamos a hacer más actividades de esto seguramente. Por ahí venimos medio flojitos con la teoría porque no es que no nos conectemos a las clases, pero es medio difícil entenderle a la profe. Aparte que va muy rápido. Sí, en la teoría se da la teoría un tema atrás del otro, porque no nos llegamos sino a ver toda la teoría. Por eso en la práctica vamos un poco más lentos, y fíjense que vamos retomando las cuestiones teóricas, ¿sí? Tienen el doble de práctica que de teoría, entonces es lógico que por ahí en las profes de teoría que tienen la obligación de dar todos estos temas, pasen un poquito más rápido. Bueno, axioma del conjunto de potencia. Dado un conjunto A, existe un conjunto y solamente uno, cuyos elementos son todos subconjuntos de A. Este nuevo conjunto se denota con el conjunto potencia de A o conjunto de partes de A. Cualquiera de los dos nombres son iguales. Entonces, el conjunto potencia de A es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. ¿Sí? Entonces, el conjunto de partes de A está formado por todos los conjuntos X, tal que esos X son subconjuntos de A. ¿Sí? Entonces, otra forma de decirlo, el conjunto X pertenece al conjunto potencia de A, si solo si X está incluido en A. Vamos a ver qué significa eso. Si hay un conjunto que tiene n elementos, entonces el conjunto de partes de A tiene 2 a la n elementos. ¿Sí? Y acá tenemos este ejemplo, ¿no? Supongamos que A es el conjunto formado por 3 letras, A, B y C. Entonces, ¿cuál es el cardinal de A? ¿Cuántos elementos tiene A? 3. 3 letras. Bien. El conjunto potencia de A es el conjunto formado por todos los subconjuntos que se pueden formar con estos 3 elementos, ¿sí? Entonces,
y siempre decimos que el vacío es un subconjunto de todo conjunto. ¿Sí? Eso lo habían visto ayer, creo, con Cris. Entonces, un subconjunto es el vacío. Después formamos todos los posibles subconjuntos que se pueden formar con un elemento. Entonces podemos formar el conjunto que contiene A, el subconjunto que solo contiene a B, el subconjunto que solo contiene a C. Después podemos agruparlos de a dos. Podemos formar un subconjunto con dos elementos, por ejemplo, el A y el B. Sigo acá abajo, ¿no? Entonces, bueno, el subconjunto formado por las letras A y B, punto y coma, sigo acá abajo. Mientras todos los subconjuntos sean diferentes. Claro, tienen que ser diferentes. Después puedo juntar la A con la C, en otro subconjunto, en otro la B con la C, muy bien. Y por último puedo formar un subconjunto que sea el mismo A, es decir, que esté formado por las tres letras, A, B, C. Y eso sería el 2 a la 3. Claro, ¿cuántos elementos va a tener el conjunto potencia de A? En otras palabras, ¿cuál es el cardinal del conjunto potencia de A? Y vamos a contar los elementos. Tenemos el vacío, 1, 2, 3, 8, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Que justo es, bueno, justo no, tiene su demostración, ¿no? 8, que justo es 2 elevado al cardinal de A, 2 al cubo. 2 al cubo me da 8. ¿Sí? Bueno, tenemos escrito acá a la izquierda. Con el vacío pasa algo raro, ¿no? Porque pensar en el conjunto vacío por ahí es un poco más difícil, ¿no? Si A es el conjunto vacío, entonces el conjunto potencia de A es el conjunto que contiene el conjunto vacío. Que no es lo mismo que el vacío solito. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto que decir el vacío solito lo podemos comparar con una bolsa vacía? Y el conjunto que contiene el conjunto vacío es como tener una bolsa vacía dentro de otra bolsa vacía. ¿Sí? Entonces, el conjunto vacío, el cardinal del vacío, ¿cuántos elementos tiene el conjunto vacío? 0. 0. El cardinal del vacío tiene 0. Ahora, el cardinal del conjunto que contiene el conjunto vacío, ¿cuánto es? 1. 1. 1, porque es un conjunto que ¿Uno puede contiene ser? un elemento que es el conjunto vacío. ¿Sí? Y esto es el conjunto potencia del vacío. ¿Sí? Es decir, el conjunto vacío no tiene elementos. Ahora, el conjunto que contiene el conjunto vacío tiene 2 elevado a la 0 elementos, que es un elemento. Por eso decimos este 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Profe, ¿por qué usa 2? ¿Por qué uso el 2 acá? No entendí si era ese 2. Porque nosotros tenemos que, acá tenemos esta reglita, el conjunto potencia de A, si queremos saber cuántos elementos tiene, es decir, su cardinal, hacemos 2 a la n, siendo n el cardinal del conjunto original. Entonces, si yo tengo un conjunto, ¿no? Como tengo acá, que tiene, el conjunto A tiene 3 elementos, el conjunto potencia va a tener 2 a la 3 elementos. Ese 3 coincide con el cardinal de A, o sea, es el cardinal de A. ¿Sí? En otras palabras, resumiendo un poco, el cardinal del conjunto potencia de un conjunto A es igual a 2 elevado al cardinal de A. ¿Sí? Si están anotando esto, lo anotan por ahí. Bien. Bueno, y acá también viene otra cosa a la que hay que prestar atención, que es que el conjunto vacío, respecto al conjunto potencia, podemos decir que es el único caso en que la inclusión también
vale la inclusión y vale la pertenencia, en este caso, ¿sí? Por la propiedad 2 del conjunto vacío, que es lo que Sí, ayer profe, vimos. sí la envié, que no lo había visto, que decía 2 a la n. Ah, genial. Bueno, entonces dice, por la propiedad 2 del conjunto vacío, el vacío está incluido en cualquier conjunto, ¿sí? Y como el conjunto potencia es un conjunto, tenemos que el conjunto vacío está incluido en el conjunto potencia de A, de cualquier, siendo A cualquier conjunto. Y también podemos decir que el vacío siempre es un elemento del conjunto potencia de A, por lo tanto también es válido decir que pertenece, ¿no? Bueno, también acá tenemos que el mismo conjunto A también siempre pertenece al conjunto potencia de A. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el chat no hay ninguna, Ceci, por ahora. Bien, dado que el conjunto vacío es único, en el conjunto potencia de A, vacío cumple con la relación de pertenencia e inclusión. Bueno, seguimos. Vamos a definir ahora conjunto universal. Simbolizamos con la letra U. Es el conjunto de valores posibles que puede tomar la variable de una función proposicional, ¿sí? O sea, cuando tenemos una función proposicional, que ya estuvimos trabajando bastante con el trabajo práctico anterior, el universal es el conjunto de valores posibles que puede tomar la variable de una función proposicional, ¿sí? También se lo conoce como conjunto referencial. Se lo fija de antemano, o sea, eso en un examen se lo vamos a dar nosotros, y está formado por todos los elementos que intervienen en el tema de interés. La determinación precisa del conjunto universal es fundamental en la definición de un conjunto. Bueno, después tenemos las operaciones con conjuntos, ¿no? A partir de dos conjuntos podemos obtener nuevos conjuntos usando los axiomas de la unión y de la especificación. Entonces tenemos la unión, ¿sí? ¿Se acuerdan que se representa con ese símbolo? Es el conjunto formado por todos los elementos del universal que pertenecen a A, o a B, o a ambos, ¿sí? La teoría sería esto, ¿no? La definición simbólica. A unión B son todos los elementos, está formado por todos los elementos que pertenecen al universal, de manera tal que X pertenece a A, o, disyunción inclusiva, X pertenece a B. Bueno, acá tenemos otra alternativa, pero con que nos quedemos y entendamos una ya está. La intersección está formada por los elementos que pertenecen al universal, de manera tal que X pertenece a A y a la vez X pertenece a B. ¿Sí? Se simboliza con este simbolito, creo que ya lo venimos manejando. Después tenemos la diferencia de conjuntos. Entonces, la diferencia está dada por los elementos que pertenecen al universal de manera tal que esos elementos pertenecen a A y no pertenecen a B. O sea, tiene que quedar verdadera esta conjunción, ¿no? Es decir, en otras palabras, a todos los elementos de A le sacamos los elementos que pertenecen a B. Ya lo vamos a ver igualmente más en ejemplos, ¿no? El complemento de A está dado por todos los elementos del universal que no pertenecen al conjunto A en cuestión. Se simboliza también con una C arriba, con una C como subíndice, o con este simbolito. Eso depende del libro que uno lea. Nosotros vamos a usar este, con esa rayita arriba. Bueno, después tenemos el complemento como conjunto de verdad. Y ya entonces es el conjunto de verdad de una función proposicional, podemos definirlo como el complemento de ese conjunto, son todos los elementos del universal, de manera tal que se cumpla la negación de A de X. Y bueno, acá tenemos otra definición también, pero nos quedamos con una. La diferencia simétrica de conjuntos se simboliza con ese triangulito, ¿sí? Y está dado por todos los elementos que pertenecen a la unión entre la diferencia entre A menos B y B menos A. ¿Sí? O bien también se pueden definir como con la diferencia, con la disyunción exclusiva. ¿Sí?
Es decir, si X está formado por todos los elementos de X que pertenecen al universal, de manera tal que X pertenece a A o X pertenece a B, sin contar la opción de que pertenezca a ambos. Bueno, vamos ahora sí a la actividad. Dice, dados los siguientes conjuntos, A es esto, B es esto, C es esto, decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y explicar la respuesta. Bien, vamos con la primera. Voy a hacer espacio porque seguro que voy a disputar bastante. Bien, vamos con el primero. B está incluido en A. ¿Qué les parece? Sí, verdadero. verdadero. Bien, porque se cumple que si X pertenece a B, entonces X pertenece a A, ¿sí? Para todo X se cumple, ¿no? Eso es, porque fíjense, si X pertenece a B, ¿quiénes pertenecen a B? El 5. Ahí 5 pertenece a B. Entonces, ¿pertenece a A también? Sí. Y el B, el otro elemento, digo, el 9. ¿El 9 pertenece a B? Sí. Entonces, ¿también pertenece a A? Sí. Verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Se cumple para todos los elementos de B. Entonces, podemos decir que B está incluido en A. ¿Qué escribió abajo, profe? La definición de inclusión. O sea, si yo digo que el primero es verdadero, estoy interpretando esto de fondo. Eso es equivalente a decir que B está incluido en A. ¿Sí? Para todo X se cumple que si X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Son las definiciones que estábamos viendo recién. Nada más que la inclusión creo que la vieron ayer con Cris. No, claro, no entendí el símbolo nomás, perdón. Ah, bien. Entonces esto, voy a poner el otro verde. Es verdadero. B está incluido en C. ¿Qué les parece? Falso. 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 Porque no todo elemento... Ajá, a ver, ¿por qué? El 5 no está incluido. Muy bien. El 5 pertenece a B. Muy bien. Muy bien. Profe. ¿Sí? Tengo una duda. Entonces, ¿no pertenece solamente porque el 5 no pertenece en el C? Claro, pero si está el 9. Claro, pero acá tenemos que, si uno va a la definición de qué significa que un conjunto esté incluido en otro, eso es equivalente a todo esto, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo ahora para el C. Dice B incluido en C. Entonces, B incluido y acá ponemos C. En vez de A ponemos C. ¿Sí? Entonces, si yo digo que B está incluido en C, si esto es verdadero, entonces, para todo elemento de C, C tiene, de B, para todo elemento de B, si X pertenece a B, entonces X pertenece a C. Entonces, vamos con el 9. 9 pertenece a B, entonces 9 pertenece a C. ¿Cómo es esto? Verdadero, porque 9 está en B. Y 9 pertenece a C, es verdadero. Entonces, verdadero implica, verdadero es verdadero. Pero con el 5, que es el otro elemento de B, 5 pertenece a B, verdadero. Entonces, 5 pertenece a C, falso. Falso. No está en C. Acá no está. Falso. Verdadero implica falso, es falso. Entonces, ¿se cumple que para todo X la implicación es verdadera? Ahí dice para todo. Pasa ahí desapercibido, pero hay que subrayarlo. No, no se cumple. No, por lo tanto no podemos decir que B está incluido en C. O sea que es falso. ¿Sí? En otras palabras, para que un conjunto esté incluido en otro, todos los elementos del primero tienen que estar en el segundo. Entonces, el 5 no está, ya está, no, es falso. ¿Sí? Vamos con el C. C está incluido Profe. en... ¿Sí? Perdón, entonces, ¿cómo lo justificamos?
Una forma es escribir esto. Otra forma es decir, B no está. ¿Me están escuchando? Sí. No está Sí, profe. incluido en C porque no todo elemento de B pertenece a C. El 5 pertenece a B y no pertenece, y 5 no pertenece a C. Vamos a poner así si quieren. O sea, hay muchas formas de justificar. O sea, el 5 ahí es el contraejemplo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Esto sería del C. Del B, perdón. Y si, por ejemplo, ponemos que B no está incluido en C, ¿estaría bien? Tipo ya con el símbolo ese del no está incluido. Bueno, sí, puede Explicar la ser. respuesta, dice igual ahí. B no está incluido. No está incluido. Sí. Sí, sería una justificación un poco pobre, porque si yo te pregunto, no sé, es cierto que, no sé, que hay 84 presentes en clase, no sé, es cierto que hay 150 presentes en la clase, no, porque no hay 150 en la clase. Bueno, está bien, pero se podría ser un poco más específico. Pero no está mal, digamos. Pero es como que no, que sigue procurando, o sea, que te sigue haciéndote preguntar un por qué. Claro, exacto, es como un poco pobre, pero no sé, no estaría mal del todo. Está bien, digamos, es como un poco pobre, nada más. Y estaría bien poner 5 pertenece a B y 5 no pertenece a C. Claro, sí, esto sí sería una opción de Esa sería una un poco opción. más elaborada, ¿sí? Otra opción sería escribir todo esto. Hasta acá. Otra opción sería escribir esto. O solo esto. ¿Sí? Como lo entiendan mejor, va a estar bien. Bueno, vamos con el C. ¿El C está incluido en A? Es decir, si me fijo en todos los Falso. elementos... No, porque es falso. ¿Cuál no cumple Falso ahí? porque el 6 no El está. 6. El 5 y el 6. Bien, el C no está incluido en A, y ponemos un contraejemplo, bueno, 5 pertenece a C, y 5 no pertenece a A, ¿sí? Entonces con eso ya estaría. El 6 es, profe. Ah, al revés ahí, profe. Ah, bien. El 6 sería Eso es porque profe. C está incluido en A. dice. Bien. 6. El 6 es el elemento este que está acá. Es un elemento de C, pero no pertenece a A. Muy bien. Todos los otros están. Claro, sería el único contraejemplo, el 6. Podemos tomar. Vamos con el otro. ¿Cuenta? No, porque la pregunta es, ¿qué elemento que pertenece a C no pertenece a A? ¿O qué elementos? En este caso es uno solo. ¿Qué elemento que pertenece a C no pertenece a A? Profe, le pregunto, ahí no quedaría mejor 6 pertenece a C, entonces 6 no pertenece a A, para que dé falso. Bueno, sí. Sí, podemos también. Yo le puse una I porque estaba negando la implicación, pero también se puede poner así, no hay problema. Cualquiera de las dos está bien. 6 pertenece a C, entonces 6 pertenece a A, esto es falso. Esto es verdadero, entonces esto es falso. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos con el D. Dice, el conjunto vacío está incluido en el conjunto potencia de A. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero porque dijimos que el conjunto vacío
¿Es verdadero? Estaba incluido en los conjuntos de potencia de A. ¿Está incluido o pertenece? Ambos son válidos. O sea, si acá me dijera en vez de incluido pertenece, también es verdadero. Solo pasa con el conjunto vacío referido al conjunto potencia. O relacionado con... Puede ser con cualquiera, profe, no solamente A. No Profe. solamente potencia de A, sí puede ser con cualquiera. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, pero no es elemento de cualquier conjunto. ¿Sí? O sea, a ver, vamos a hacer acá el costadito. Si yo digo, el conjunto vacío está incluido en A, siendo A cualquier conjunto, eso es verdadero. Si yo digo, el conjunto vacío está incluido en el conjunto potencia de A, todo bien, verdadero. Si yo digo, el conjunto vacío pertenece al conjunto potencia de A, es verdadero. Ahora, si yo digo, el conjunto vacío pertenece a A, y tengo que mirar que sea un elemento de A. Si A, vamos a poner como ejemplo, es el conjunto formado por 1, 2, 3 y 4, entonces esto es falso. El conjunto vacío no pertenece a A porque no lo tengo al conjunto vacío entre los puntos y coma. ¿Sí? Ahora todos los otros van a ser verdaderos siempre. ¿Sí? Profe, ¿con eso se puede justificar? Sí, bueno, no es necesario. No, con esto no es necesario. No, ahí ya me fui del tema, ya justifiqué por demasiado, digamos. Solamente que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, esto no, pongámosle que fue un paréntesis ahí que me fui del tema, en el D, y podemos decir el conjunto vacío. Escribir entonces que forma parte de los conjuntos, de los subconjuntos, ya estaría como justificación. Ajá, o está incluido en cualquier conjunto. O es subconjunto de cualquier conjunto. Eso sería la justificación. En el E, el conjunto que contiene el elemento 2 pertenece al conjunto potencia de C. Falso. Vamos a establecer cuál es el conjunto potencia de C. Bien, el conjunto C está formado por, esto sería D. Está formado por los elementos 2, 4, 6, 7 y 9. ¿Cuántos elementos? ¿Puede ser verdadero, profe? Sí, es verdadero. Pero bueno, vamos a ver cómo arrancaría. No sé si vamos a hacer entero el conjunto potencia. Cuando quedan individual. Claro, exactamente. Creo que te entiendo lo que estás diciendo. ¿Cuántos elementos va a tener el conjunto potencia de C? 5. No, el cardinal de C 32. es 5. Claro. Si yo digo cuál es el cardinal de C, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 elementos. Pero el cardinal del conjunto potencia de C es 2 elevado al cardinal de C. Y el cardinal de C es 5. Entonces, 2 a la 5 es 32. 32. Digo una cosa y escribo la otra. Bien. Ahora sí. Entonces, voy a tener que, si yo quiero escribir todos los elementos que tiene el conjunto potencia de C, no de A, tengo que empezar a escribir, bueno, arrancamos por el vacío, que sabemos que es un elemento de todo conjunto potencia, y después empezamos a formar subconjuntos con un elemento de C. Entonces tenemos el subconjunto que contiene a 2, que ahora va a ser un elemento del conjunto potencia, el conjunto que contiene a 4, el conjunto que contiene a 6, el conjunto que contiene a 7, el conjunto que contiene a 8, a 7, perdón, a 9. Ya Profe, ahí ya sería verdadero. Claro, ahí ya nos damos cuenta que es verdadero, porque esto es un elemento del conjunto potencia de C. Después tendría que seguir, ¿no? Agrupándolos de a 2, el 2 con el 4. Entonces el subconjunto que contiene al 2 y el 4 es otro subconjunto de C, por lo tanto es un elemento del conjunto potencia de C. Y así debería seguir, después agrupándolos de a 3,
agrupándolos de a 4 hasta llegar a poner el mismo conjunto C, que serían los 5 elementos, ¿no? Y ahí termino. En total tiene que haber 32 elementos. No lo vamos a hacer a todos, porque nos va a llevar un buen tiempo. Pero ya podemos identificar acá que el conjunto que contiene 2 es un elemento del conjunto potencia de C. Entonces está bien que diga pertenece acá. Entonces esto es verdadero. Ceci, disculpa que te moleste. Acá Adriana dice si podrías volver a la última parte del D, que no entendió. No sé si se refiere a esto o a esto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, pregúntame. Ahí el 2, si tuviera doble llave, ¿podría ser incluido? Claro, si tuviera doble llave, sería un incluido. Exacto. Y justamente le iba a preguntar si en vez del conjunto de potencia solamente estaría conjunto de C, ahí sería no pertenece. O no incluido. Sí. No incluido, sí. Ajá. Sí, lo más correcto sería decir no incluido ahí. Ahí le pregunté Ceci, pero todavía no responde. Solamente me había puesto a la última parte del D. Bueno. ¿Cómo, profe? No entendí lo que preguntó. A ver, sí, vamos a escribirlo a lo último porque yo tampoco por ahí, capaz que no lo entendí bien, yo tampoco. Vamos a hacer. Si en el E tuviéramos así, no sería incluido. Si tuviéramos C acá de este lado, esa era la pregunta. Si tuviéramos pero sería no incluido porque son dos conjuntos. Al estar entre paréntesis 2 dice que es un conjunto. No. Ahí sería incluido. Si tuviéramos esto, sería incluido. ¿Por qué? Porque el conjunto C está formado, lo voy a escribir de nuevo, al conjunto C, está formado por 2, 4, 6, 7 y 9. El 2 pertenece a C. Entonces, como si lo miramos a esto como que fuera un conjunto que contiene a 2. Y un conjunto que tiene como elementos a 2, 4, 6, 7 y 9. Entonces, si pensamos, si X pertenece al conjunto de la izquierda, entonces, ¿X pertenece al conjunto de la derecha, C? Sí. Sí, está incluido. Entonces está incluido. Perdón que por ahí en el aire uno piensa más o menos. Ahora que lo escribí me doy cuenta que si fuera así, sería incluido. Ceci, te transmito acá dos dudas. Bueno, una sigue siendo la de Adriana, que dice que es en la justificación, en donde dice que el conjunto vacío no pertenece a... Y yo no veo que en la justificación hayas puesto eso, no sé si ella está leyendo mal, porque lo que vos pusiste es que está incluido en el conjunto. Capaz que esto se refiere. Perfecto. Entonces eso sería el C. No, es el D. Lo que pasa es que yo hice ahí una explicación extra para el D, digamos. Quedó arriba, perfecto. Lo pongo abajo, lo escribo de nuevo por ahí. Y otra cosa, Ceci, que pregunta Maricel, dice si podrías explicar de nuevo porque se le desconectó, pero no sé qué parte es lo que quiere que expliques de nuevo. Bueno. Voy a escribir abajo del D, cosa que quede más. Bien. El conjunto vacío dice pertenece al conjunto potencia de A. Podemos decir que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto, ¿sí? Está incluido en A, eso es verdadero. El conjunto vacío está incluido en el conjunto potencia de A. El conjunto vacío pertenece al conjunto potencia de A. Cualquiera de estas opciones es verdadera. Lo que no es verdadero es que el conjunto vacío pertenezca a A. ¿Sí? Eso no es cierto. ¿Sí? No pertenece. Acá voy a poner verdadero, porque si no... Y bueno, acá voy a poner esto que es falso. Para no confundir, esto sería falso. ¿El conjunto vacío pertenece a A? No, porque no lo tenemos como elemento. Si yo miro
los elementos de A, ¿sí? En ninguno tengo el 2, el 4, el 5, el 7 y el 9. Entonces, no lo tengo al vacío como elemento. Si lo tuviera, tendría que tenerlo escrito en punto y coma vacío y ahí cierro llave, ¿no? Pero no lo tengo. Entonces, no puedo decir que el vacío sea un elemento de A. Entonces, sí podemos decir que está incluido en A. O sea, el vacío es un subconjunto de A, porque estuvimos viendo que todo conjunto tiene como subconjunto al vacío. Es una propiedad del vacío. Por eso esto es verdadero. Como el conjunto potencia de A también es un conjunto, también entonces vale que el conjunto vacío está incluido en las partes de A. También tenemos en cualquier conjunto potencia de A como elemento, ¿sí? Fíjense que habíamos puesto el conjunto potencia de C, y el primer elemento ahí habíamos puesto el vacío. Entonces, en todo conjunto potencia el vacío es un elemento, por eso también es válido el pertenece, ¿sí? Lo que no es cierto es que el vacío pertenezca a. No sé si ahí quedó más claro o no. ¿Hay alguna otra duda? Pertenece a la potencia nomás sería. Al conjunto Claro. en sí solo no. No, claro. Excepto que A tenga separado entre punto y comas el vacío. Que puede pasar, pero en este caso, en este conjunto A que tenemos en esta consigna, no. Entonces no. En este conjunto. No hay ninguna consulta más, Ceci, por ahora. Bueno. Vamos ahora con el F. B menos A es igual a 2, 4, 7. Falso. ¿No sería A menos B? Claro, muy bien, exactamente. Muy bien. Bueno, B menos A sería escribir todos los elementos de B. Los elementos de B son 5 y 9. ¿Sí? Y borrar los que pertenezcan a A. ¿Sí? Si yo hago B menos A, escribo el conjunto B y le borro los elementos que están en A. El 5, ¿está en A? Sí, lo borro. El 9, ¿está en A? Sí. Entonces lo borro. Sí. ¿Qué me quedó? Nada. El conjunto vacío. El conjunto vacío. Entonces B menos A es el conjunto vacío. O sea que esto es falso, no me quedaron el 2, 4 y 7. Entonces que pongo falso. Falso, B menos A. La justificación sería B menos A igual a conjunto vacío. C intersección B es igual a B. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos que están en C y en B a la vez, que se repiten en C y en B? ¿Cuáles son? Porque la intersección sería eso, pensar eso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Vamos a pintarlos. Profe, la anterior, la justificación, ¿cómo sería? Que B menos A es igual a vacío. O como dijo alguien más, otra justificación sería que si yo hago lo contrario, o sea, si yo hago A menos B, ahí sí me da. Si yo escribo todos los elementos de A, que son 2, 4, 5, 7 y 9, y le borro los elementos de B, esperen que lo copio más prolijo, y le borro los elementos de B son 5 y 9, le borro el 5, le borro el 9. ¿Qué elementos me quedaron? El 2, el 4 y el 7. Escribiéndolo más prolijo, me queda que A menos B es igual a 2, 4, 7, que es lo que está acá. Pero B menos A me da vacío. Lo correcto sería esto, ¿no? Creo yo. B menos A igual vacío. Esto no está mal, está bien igual. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. Bueno. Vamos entonces con el que sigue, que estábamos charlando recién. El G dice, C intersección B es igual a B. Hacemos esto y terminamos por ahí. Entonces, C intersección B se refiere a los elementos que están en ambos conjuntos, en C y en B. En C tenemos 2, 4, 6, 7 y 9. ¿Qué elementos se repiten con 5 y 9? El 9. Solo el 9. Entonces, ¿es cierto que C intersección B es igual a B? ¿A todo el conjunto B? Falso. Falso. Tendría que ser 2 y 9.
Claro, exactamente. 5 y 9. Si fuera B. No, o el B tendría que ser 2 y 9. Por eso el B tendría que ser 2 y 9. Claro, sí, es falso. Porque C intersección B es igual a 9 solamente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? En el chat no hay ninguna, Ceci. Bueno, quedará entonces pendiente para la próxima terminar con el H y J. Los invito a que lo hagan, a que puedan hacerlo, pensarlo de tarea. ¿Sí? Una consulta, yo no entendí muy bien la justificación del E. El E. Ujú. ¿Dónde lo justificamos? De E. Está más abajo. Sí. Dice, el conjunto que contiene al 2 pertenece al conjunto potencia de C. El conjunto potencia, por definición, como vimos hace un rato, es un conjunto formado por los subconjuntos de C. Entonces, el conjunto potencia de C tiene como elementos a todos subconjuntos de C. Para formar subconjuntos con los elementos de C, podemos tomar de A1, de A2, de A3, de A4, los enumeramos a todos y ahí formamos el conjunto potencia de C. Entonces, como uno de esos elementos es el conjunto que contiene A2, este conjunto tiene estatus de elemento en el conjunto potencia de C. Entonces, esto es un elemento del conjunto potencia de C. Por lo tanto, es válido poner pertenece, porque la relación de pertenencia dijimos que se da entre un elemento y el conjunto al que pertenece. No sé si ahí te quedó más claro o hay algo que no entendí. Sí, quedó claro, perfecto. Gracias. Perdón que si se escuchan ruidos de fondo, que se nos trabó una puerta en mi casa y mi marido está arreglándola. No pasa nada. No sé si se escucha. Hace como creo que las 2 horas se pasó arreglando la puerta, así que discúlpenlo. No, se escuchó ahora lo último nada más. Ah, bueno. Ya es como que con rabia. Sí, bueno, no, dejo de compartir y